¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Qué placer poder estar con ustedes a esta hora de la tarde compartiendo ya el cierre de las actividades para mucha gente que está ahí saliendo de la oficina o está ya en la casa después de una jornada intensa que arrancó bien tempranito hoy. ¿Cómo está, Felipe? Toto, ¿cómo va? Todo bien. ¿Programa de la mañana bien? Bien, súper contento. Paraguay en vivo. Paraguay en vivo, una muy buena onda por parte de todo el equipo, los compañeros, así que súper bien por Suelo ver, bueno, me preparo a salir a la oficina. Muchas gracias, Felipe. Bien, O sea, muy bien, buena onda, dinámico, bien. Te agradezco, Felipe. ¿Qué Súper tal la bien. siesta hoy? Súper. ¿Qué tal, Toto? Un saludo a la audiencia. Bien, todo muy bien. ¿Prosperó hoy la siesta o? Hoy completé la agenda como estaba pautada. Ayer, de hecho, al inicio del programa le mandaba saludo al abuelo Hito, que cumplió 80 años y cronometrado. Él me dijo, bueno, 1 hora 9 minutos, comenzá a despedirte. Y a la hora 10 ya estaba después en casa. Muy bien, el abuelo. Hoy se completó la agenda así como estaba marcada y pautada, programa, actividad física, otras actividades no correspondientes al trabajo y al oficio, almuerzo, un descanso de ojos y después ya comenzó otra vez la tarde con la radio y estar acá, ¿verdad? Así que Muy bien. gracias por preguntar, Mariana. Hay que producir para que el país avance. Hay que producir, Bien, sí, señor. Hay que trabajar, sí. Sobre Bien, todo hay que trabajar, hay que estar siempre. ¿Cómo estás, Pedro? Bien, todo bien. ¿Todo muy acá bien? andamos. Claro que sí. Hablando Sí, de señor, trabajadores, el por señor supuesto. Pedro, esta mañana también nos Yo cruzábamos sí, con te Pedrito. puedo dar algunos tips justamente ahí, por el tema este de la Pedro. mañana que yo hace rato. Claro, sí, vos sos un bicho de madrugada. Claro que sí, lo que tenían que hacer sí o sí el tema de la siesta y por lo menos... Por lo una vez. menos 45 minutos hay que Pero estar Sagrado. ahí. bien, Toto. Sí. ¿Sueles correr temprano o no? Sí, O sea, es decir, tenés el hábito de De despertarte. hecho, fueron estos 2 últimos años Sí. que yo no madrugué. Para- Bueno, hay que definir la palabra Claro. madrugar en el sentido que, ¿verdad? Madrugar para medios es 4 de la mañana, madrugar para salir de casa Claro. a veces es 5, ¿verdad? Pero obviamente no es una misión de otro mundo porque hay 2 millones de paraguayos que entran a Asunción Totalmente. todos los días. Vos fíjate quiere lo decir que es el se levantan tránsito a muy esa hora. temprano, ¿verdad? Todo el mundo. Y ni qué hablar del interior del país, otras Claro. cabeceras del Paraguay que temprano están produciendo ya a esa Así hora, es. ¿verdad? Sí, señor. Hay que salir un poco de la mentalidad solamente. Tu teoría de la siesta que te planteaba Pedro, porque él dice 40 minutos, media hora. En mi caso particular, yo si no es 1 hora, no duermo nomás. Yo, Prefiero no dormir. A partir de 45. O sea, Porque yo, por 30 ejemplo, me minutos queda no. cortísimo. 30 minutos no. Ni aunque me digan que recuperas. médicamente es lo Me que. queda Lo peor es que te corto, amigo. levantas recomiendo. después por ahí con sueño y eso es lo peor. No, eso es lo No, peor. a mí De me- 45 yo, menos de 1 hora yo, y bueno, Sí. máximo 1 hora. satánico el video ahí. Así. Así que le mando también un saludo a mis perritos que durmieron conmigo la siesta. Muy de bien. tarde. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, ¿qué tema que vamos a tratar hoy? Por fin. Temazo es. Vamos a salir un poco Muy interesante. de la introducción que hablamos de los temas varios del día porque se hicieron muchas cosas, está el impuesto al tabaco también, Sí. que va a meditar también todo un capítulo y una situación Sí. ahí. Pero ¿qué tema de hoy? Porque hay preocupados en algún sentido, otros digamos están felices por una medida de un proyecto parlamentario que fue aprobado ahora, que va a seguir Sí. la instancia, todavía no. Claro, todavía no es está ley, pero cerrado. Va a seguir la Bueno. instancia. ¿Qué preocupaba? A jubilados actualmente, a quienes están por Y a los que y a se van. quienes todavía están en la etapa más incipiente de sus aportes, están comenzando Claro. a aportar. Entonces, es un tema que no solamente interesa en general, sino que preocupa, ¿sí? Preocupa en general porque hay distintas informaciones sobre el mismo punto Sí. en puntual y no hay un término medio. Hay esto es lo que el país necesitaba y por el otro lado, el señor acá se termina absolutamente todo. Yo creo que un Claro. poco esas voces son las que, o sea, me parece muy, a ver, tengo que decir, destacable la mesa que tenemos en el sentido justamente de la representación de las voces, porque uno de los elementos para mí que deben ser considerados es el factor, a ver, es como que se genera una especie de pánico de repente cuando se habla de las cajas de jubilaciones, sobre todo porque uno hace el esfuerzo, digamos, de ir depositando y hay como malas experiencias. Entonces, cuando Sí. de repente no comprendemos bien y están hablando de tus aportes y la información no es clara, entonces eso genera también alguna preocupación, quizás infundada. Entonces, me parece demasiado importante que quienes cuestionan hoy presenten sus argumentos de la misma forma que quienes están a favor. ¿Vos sabés que Con la este tema- información, perdón, pero Sí. no es clara para complementar nomás lo de Mariana. Sí, o es malintencionada. O interesada. Sí, ¿verdad? totalmente. Interesada Sin por duda. parte, ¿verdad? Totalmente. ¿En qué sentido? Cuando te dicen quieren robar nuestros aportes, quieren sacarnos nuestros aportes, bueno, ahí hay uno que debería de, o quieren apropiarse de los aportes. Ahí Ah. yo lo que hice esta tarde, esta siesta, en realidad me tomé la molestia y leí el proyecto. Ok. Lo cual poquísima gente lo hace, hay que asumirlo. Sí, Por eso sí, hacemos el programa de hoy, ¿verdad? Claro, Y me de hecho quedaban- esperan las repercusiones y me de para poder quedaban entender. muchas, Claro. muchas dudas quedaron aclaradas al leerlas, ¿verdad? Porque bueno, realmente es un tema complejo, uno habla y lee, al leer incluso también lee del conocimiento, ¿verdad? No sabe muchas veces.
¿Entendés? Sabe Sobre que todo porque después de la lectura, perdón, está la aplicación, Claro. ¿verdad? Claro. Y bueno, este tema varias veces lo tocamos acá. Sí. Siempre se dijo sobre la necesidad de hacer este cambio que se El último necesita que habló fue sobre esto Santiago Peña. esta semana. Ah, Esta semana Es que una habló- reforma definitivamente hace Ayer. falta. ¿Cuál es el tipo de reforma? Es lo Claro, que- pero él decía algo bien, esa frase que dijo, que entendía por ahí a los que pegaban el grito al cielo, el que se quemó con leche, ve una Así vaca es, tal llora. cual. Pero Claro. si se da todas las seguridades que es necesaria que se las dé, bueno, en fin, es necesario porque en un momento va a colapsar el sistema, Claro. no puede seguir como está. Este es un programa, repito, para todos, no solamente para aquellos que están, Totalmente. digamos, a punto de jubilarse, se han No, jubilado o claro. están. Este es un programa para todos porque tiene que ver con el futuro. A sin todos les duda. va a llegar. A todos les va a llegar Ah, no, o les o tiene nos- que llegar. nos va a llegar. Ojalá. Sobre ¿verdad? todo que en el Claro. caso de que no funcione y sea el Estado el que salga a socorrer, ahí sí que Así nos es. toca a todos. De hecho, hemos formado una mesa con un componente Interesante. político, el componente de acción técnica, ¿verdad? También el componente de aquellos que no están probablemente de acuerdo, o por lo menos son aquellos que tienen algunas dudas, que son los jubilados, por supuesto, y aquellos que están hoy en el campo operativo, como es el sistema de previsión social, también que está dentro de todo. El programa de hoy tiene la intención de poder no solamente escuchar, sino tratar de comprender. Si quieren participar con nosotros a través de las redes sociales, están abiertos los canales para poder trasladar preguntas porque hay dudas sobre todo en este tema. Está Carmen Marín con nosotros, que es directora de Estudios Económicos de la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda. ¿Cómo estás, Carmen? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, gracias a todos, muy buenas tardes a toda la audiencia, a todo el equipo que te acompaña. Nosotros el año pasado, casi a mediados de año, era otro, incluso el director, Sí. habíamos hablado ya o anticipado este tema porque, digamos, era un proyecto que se venía a futuro. Hoy este proyecto que fue aprobado en Cámara de Diputados, que después va, repito esto, continuar con el proceso legislativo, ¿qué es lo que significa en cuanto a la superintendencia? ¿Para qué sirve? ¿Y qué es lo que directamente va a hacer? Sí, mira, en primer lugar, en cuanto a la importancia de este tema, te quiero citar algunos números. Acá estamos hablando, así como bien ustedes lo estaban diciendo, de ahorros de todos los trabajadores. Acá estamos hablando de, por ejemplo, si solamente consideramos lo que son los trabajadores de IPS y Caja Fiscal, son más o menos o más de 700.000 personas, o sea, son ahorros de más de 700.000 personas de trabajadores activos. Por otro lado, también están los jubilados que hoy están recibiendo sus pensiones, ¿verdad? Esos son más o menos más de 100.000, solamente considerando las dos cajas más importantes, las administradoras de pensiones, que son Caja Fiscal y el IPS, que están aglutinando hoy día más del 90% de los cotizantes. Ese es un número que me parece demasiado importante para tener en cuenta de cuál es la relevancia de la propuesta y qué es lo que estamos buscando. Y realmente en cuanto a números y de ahorros de trabajadores que manejan estas cajas, esto es más o menos 3.000 billones de dólares. 3.000 millones de dólares que en parte están invertidos. En parte están invertidos en el sentido de que en el caso de la Caja Fiscal tenemos más del 70% de los recursos hoy sentados en el BCP. Eso significa que no están siendo invertidos, no están ganando absolutamente nada, al contrario, están perdiendo valor. Ni siquiera son considerados reserva, digamos, están ahí. Exactamente, están ahí en una cuenta en el BCP. El resto sí, el Ministerio de Hacienda ya hizo un esfuerzo enorme para empezar con las inversiones. En el caso, estamos invirtiendo en bonos de la AFD, desde más o menos 2013 que estamos invirtiendo. Esos son los recursos que maneja el sistema y esa es la cantidad un poco de trabajadores de lo que tenemos que hablar para hacer énfasis en la importancia. Ahora, ¿qué es lo que busca este proyecto? Este proyecto busca la creación de una superintendencia de pensiones. Específicamente lo que buscamos es asegurar, resguardar el manejo de estos fondos. Estamos hablando acá de control del manejo. No significa, estuvimos nosotros escuchando todos los comentarios, no significa manotear los recursos acá. Es control, no administración. No, bajo ningún punto de vista, todas las cajas esto respeta la autonomía de las cajas. Eso significa que IPS va a seguir administrando Caja Bancaria, Cajubi, todas las cajas, las 8 cajas, en el caso de las cajas públicas, van a seguir administrando los fondos. Es supervisar y regular el manejo de los fondos y esto es algo que en todos los países existe, en el mundo existe. El único, creo que Argentina y el único país sumado a Paraguay, que somos los que no tenemos. O sea, es algo demasiado urgente, demasiado importante. Y yo creo que todos sabemos de las experiencias que tuvimos ya en años anteriores de mala administración.
Y un ejemplo específico es el caso de la caja bancaria. Como resultado de todo eso, desde el 2008 más o menos el fisco viene aportando a esto más de 17 millones de dólares. Y si hacemos un cálculo de eso, ¿cuánto va a significar para trasladar en asistencia social, por ejemplo, y canalizar esos fondos a aumentar, por ejemplo, la cobertura del programa de adultos mayores? Eso es un simple ejemplo. Entonces, esto es algo que realmente no podemos más esperar. Y llama la atención poderosamente que son los propios afiliados los que están preocupados. Yo creo que es un problema terrible de desinformación. Y te agradezco digamos, la invitación, porque es una oportunidad para nosotros de explicar y de dar estos datos que son claves para el sistema de jubilaciones. Vamos a profundizar sobre el sistema. ¿Qué otras instituciones financieras hoy tienen una superintendencia que los está supervisando? Porque va a ser similar, ¿verdad? Sí, por darles un ejemplo, es lo que sería la superintendencia de bancos para los bancos, lo que sería INCOP para las cooperativas, lo que sería un otro ente regulador, por ejemplo, CNB, Superintendencia de Seguros, la CNB en el caso del mercado de capitales. O sea, necesitamos un ente regulador, claro, un ente que se encargue del control. Acá no se trata de administrar los fondos, es control, es supervisión sobre parámetros, criterios claros que van a estar establecidos en esta norma. ¿Cuál fue el motivo, la motivación política? ¿Qué es lo que se opinó políticamente? Es lo que también tenemos que saber, porque hay una cuestión legislativa, pero donde se maneja un clima político importante a la hora de tomar estas decisiones. El diputado Mario Cáceres está con nosotros. ¿Cómo está, diputado? ¿Qué tal, Toto? ¿Cómo está? Muy bien, tanto tiempo, diputado. Verá que sí, para vos, para Felipe, a quien siempre le veo, verá. Bueno. Estamos con la mala suerte ambos, entonces. Se entiende, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Diputado, muchas veces se dice, bueno, hay cuestiones que se tratan legislativamente, pero que se mide un impacto político o social a la hora de tratarse. Aquí hay un impacto hoy mismo de dudas sobre el tema y queríamos saber cuál es la motivación política de la situación, sobre qué ejemplos se basaron para después entrar en la técnica jurídica. Bueno, ocurre de que en el Parlamento siempre se miden los momentos políticos, ¿verdad? Y este proyecto ya se presentó, por ejemplo, al Poder Ejecutivo hace más de un año atrás. Creo que la carta del Poder Ejecutivo al Parlamento Nacional data del 17 de abril del año pasado, ya cuando Santiago Peña era ministro de Hacienda. Hugo Velázquez era presidente de la Cámara todavía. Hugo Velázquez todavía era presidente de la Cámara. Bueno, cuando eso inclusive se trató en la Comisión de Presupuestos, cuando yo todavía estuve como presidente, hubo un debate, pero fíjate que después viene el clima político, electoral, y no es el momento a veces adecuado cuando se maneja estas cuestiones de llevar a la plenaria, y se creyó que este era el momento, y bueno, ahora se aprobó en la Cámara de Diputados. Vamos a opinar, vamos a escuchar la opinión un rato de los jubilados, a ver qué opinan de esta situación, pero hay una entidad operativa en esta situación que es la que tiene una gran cantidad hoy de jubilados o que están aportando, por supuesto, y la gente también ha tenido dudas sobre el IPS, y la pregunta es, bueno, ¿esto qué significa? Está el doctor Pedro Jali con nosotros. Doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todo el equipo, un gusto. Y bueno, ¿qué significa para el IPS? Y desde hace años en que venimos trabajando, cooperando en la génesis del proyecto, ya eran unos 2 años aproximadamente que fuimos consultados, la decisión institucional siempre fue el apoyo a esta iniciativa. En particular, y me hago eco de la opinión de Benigno López, con quien estoy trabajando en este tema, nosotros apoyamos, creemos que la cosa se trata simplemente de quienes quieren ser controlados y quienes no quieren ser controlados. No podemos vivir en un escenario de tanta importancia como es el de las pensiones, el de las inversiones y el de los derechos en perspectiva para tanta gente sin normas claras. ¿Quién nos controla? El IPS ha tenido en su historia reciente, hablo de la década del 90, por falta de control, y no hablo de otras cajas, no voy a entrar en eso, porque hablo de IPS. En la década del 90, prácticamente las 3/4 partes de las reservas técnicas del instituto se dilapidaron en préstamos directos para cría de avestruces, para que cualquiera venía con su inversioncita de construir un edificio y se le daba $10 millones, 8 millones, nunca se recuperó.
Y si se recuperó en propiedades inmuebles. Hoy IPS tiene 1.100 propiedades. Como Esa es la inmobiliaria dación en ya. pago de aquellas deudas impagas. ¿Por qué se hizo eso? Y por la falta de control. Nosotros no queremos, si a mí me tocara administrar una caja, quisiera que tenerle en la nuca respirándome permanentemente al auditor, que me diga y que me marque los riesgos en que estoy incurriendo. Hoy en día, como dijo la doctora, el 64% del dinero del IPS está en una sola canasta, el sector bancario. Dios no quiera que haya otra corrida como la década del 90. ¿Qué hacemos con las obligaciones de aquí a 50 años? ¿Cómo las vamos a pagar? El Estado tendrá que pagar. Entonces, se impone una supervisión. No existe otro camino. Paraguay no puede ser el único país, no te digo en América, en el mundo, que no tiene control. Yo te hago un ejemplo. ¿Qué pasaría si cancelamos por arte de magia la superintendencia de bancos? ¿Cómo funciona el sistema? Sería un carnaval. Y eso está ocurriendo con el sistema de cajas. No hablo del sistema de seguridad social que no tenemos, hablo del sistema de cajas públicas, las 6 cajas, 7 cajas, y hablo de las entidades privadas que venden programas de pensiones, las mutuales y las cooperativas. ¿Quién las controla? Las reglas no son ecuánimes ni son justas. Entonces, ¿qué es lo que generamos con la falta de control? Jubilado de primera, de segunda, de tercera, de cuarta. Y eso está mal. El IPS apoya este proyecto enfáticamente. Bueno, ¿y qué dicen los jubilados, o al menos grupo o parte de ellos, por supuesto, que están con preguntas, con dudas, siempre constantemente? Está el doctor Aquino con nosotros. Doctor, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, a los colegas acá de la mesa, a los conductores del programa, a la audiencia. En tu caso, Cajubi, ¿verdad? Cajubi, sí, justamente que viene de experimentar lo que se denominó el robo del siglo y que nos permitió conocer bastante cómo operan los estafadores, los fraudulentos. Una lección que le costó cuánto, a propósito, doctor. ¿Perdón? Una lección que costó cuánto en... Costó la mitad del patrimonio de Cajubi económicamente. Significó también dinero? Una ruptura de la institucionalidad. Perdón, doctor, ¿cuántos montos? 500 millones de dólares. Y más de 100 millones de dólares de capital, pero hace 15 años atrás. Entonces, con los rendimientos, hoy como mínimo son 300 millones de dólares, que no puede es ser más. más, que puede ser más. puede ser incluso. más. Sí. O sea, que Sí. le costó una clase particular interesante, digo. ¿Te de acuerdas del 300 millones. el préstamo chino? Era de 400 millones, ¿no? Sí. Es que las mismas épocas. Pero este proyecto va a superar el robo del siglo, porque justamente se habla de 3.000 millones de dólares. Y a mí me viene en mente justamente el asalto de Prosegur que se hizo en Ciudad del Este, donde la policía tenía información de que iba a ser en Santa Rita, y prácticamente le durmieron a todos y entraron como en su casa y se llevaron el dinero. ¿Qué puntos de ese proyecto te hace suponer, digamos, doctor, eso? Y empecemos por el título luego del proyecto de ley. La Constitución Nacional, en el artículo 95, habla de la seguridad social. Acá tengo a la vista el artículo 95 que se puede inclusive proyectar. Y dice, el sistema obligatorio e integral de seguridad social para el trabajador dependiente y su familia será establecido por la ley. Se promoverá su extensión a todos los sectores de la población. Los servicios del sistema de seguridad social podrán ser públicos, privados o mixtos y en todos los casos estarán supervisados por el Estado. Ese es el artículo 95, tiene un poco más de texto sobre la supervisión. ¿Qué es lo que se supervisa? Después viene el 103 del régimen de jubilaciones. Entonces ahí se habla de jubilación. ¿Cuál es el nombre del proyecto de ley del Ejecutivo? Consejo Asesor del Sistema Nacional de Jubilaciones y Pensiones. No menciona nada de seguridad social. La Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. Nada de seguridad social. Y por último, lo que la representante del Ministerio de Hacienda justamente está señalando y corroborando también de aquel representante de IPS, apuntan a los fondos jubilatorios. Y establece, dice, normas de inversión del sistema. Ese es el objetivo.
y establece normas de inversión del sistema, y lo llama, otra vez, no le llama fondos jubilatorios, no le llama 3.000 billones de dólares es nuestro objetivo. Así también operaron los que asaltaron Prosegur. Entonces dice, y establece normas de inversión del sistema de jubilaciones y pensiones. En los mismos considerando del proyecto de ley, va dejando huellas por todos lados, digamos, del crimen que pretenden cometer y que ya está muy avanzado. Dice, por ejemplo, que busca el resguardo y control de los fondos jubilatorios. Acá ya en el desarrollo habla de fondos jubilatorios, que es su objetivo principal, 3.000 billones de dólares. Establece normas, estándares que regulen las inversiones de los fondos de pensiones. Y después, las disposiciones finales deroga todas las normas de inversión actualmente de cada entidad previsional. Deroga todo eso, justamente, que es lo que hizo los asaltantes de Prosegur, anuló a la policía y vino y le mató al único policía que estaba a guardia, él le mató. Entonces, primeramente, elimina todas las normas de inversión y en esta ley establece las normas de uso de los fondos. Y vean más cómo el crimen nunca es perfecto, siempre deja rastros. En la Cámara de Diputados también hace un año que está un proyecto de ley que su título dice establece el Sistema Nacional de Seguridad Social, como dice la Constitución Nacional, y crea la Superintendencia de Seguridad Social y establece normas rigurosas de control. Acá se dice que es una cuestión entre los que no quieren ser controlados y los que quieren ser controlados. Otra falacia más de esta banda criminal que viene a asaltar los fondos jubilatorios. Vamos a hacer ahí, doctor, una pequeña pausa para no quedarnos sin tiempo. A la vuelta va a arrancar a preguntar Pedro, Mariana y Felipe lo va a hacer. Duros términos, doctor. A la vuelta van a tener que explicarme en qué parte dice que se van a quedar con la plata, ¿verdad? Porque hasta ahí escuché normas y te digo, hasta yo tengo normas para poder invertir, no solamente de mi señora, sino legales también. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Bueno, vamos rápidamente con Pedro, por favor. Sí, al doctor Adelio Aquino, bastante duro estuvo. Bastante duro. Lo que Criminal, pasa, de hecho, dijo. sí, ya comparó esto con lo que pasó en Prosegur. Pero ahí lo que veo en este proyecto, que está en el Parlamento, no el otro, también se habla de normas para la inversión. O sea que es interesante eso porque tiene que haber normas. De hecho, obviamente, es para administrar, no administrar, sino que a ver dónde vas a administrar para que no pase lo que le pasó a Cajuy, para que no pase lo que pasó en la caja bancaria, para que no sé cómo está la municipal. Pero yo no veo entonces cuál es el problema, porque es claro que lo que se quiere, tengo entendido, preservar y aumentar para sostener el sistema son los fondos. Claro. Entonces... no, y ahí justamente apunta a los fondos. Claro. Entonces tiene que, desde el título, de inicio a fin, tiene que decir estrictamente qué es lo que va a supervisar. Y ya allí tiene que también reconocer que se está saliendo de la Constitución Nacional, porque la Constitución Nacional establece que esto es seguridad social, sí, y que dentro de la seguridad social hay varios componentes. Uno de ellos son los fondos jubilatorios, pero otros son los servicios. Y no es justamente lo que hace la ley, no, doctor, en este caso, que define... en absoluto. Perdón, te quiero preguntar nomás, ¿verdad? Seguridad social, porque esto es, claro, no es que estamos diciendo nosotros y se nos ocurrió decir que es parte de un todo. Porque un componente, de hecho, claro, hay un debate donde incluye no solamente la jubilación, sino otros aspectos. Claro. Entonces, al ser tan amplio, la ley lo hace en particular sobre la caja. Eso es lo que entiendo yo, incluso con lo que acabas de leer, ¿verdad? O sea, no es que yo leía a profundidad, sino que con lo que acabas de leer, baja a tierra justamente, que son varios puntos, y pone uno en puntual, que son las cajas. Y seamos puntual también.
Acá se señala, vuelvo a decir, está entre los que quieren controlar y los que no quieren ser controlados, se dice. O sea, en teoría, este proyecto del Ejecutivo quiere controlar el uso de los fondos jubilatorios, ¿sí? Sí. Ok, ¿por qué entonces en este proyecto de ley ninguna mención hace al servicio de salud que presta la seguridad social, como en el caso de IPS? ¿Por qué ni una letra? Era que son fondos Bien. A ver, separados, sobre son cajas ese separadas. sobre ese punto, vamos de punto por punto para que se pueda entender. Va a explicar, aquí después el doctor también quiere hablar, ¿sí? Sí, dos cositas nomás que quiero explicar. Realmente la intervención es algo que sinceramente me preocupa. Precisamente cuando hablamos de lo que establece la Constitución, lo que buscamos es reglamentar eso, ¿verdad? Acá habla de control estatal. Control estatal y que los fondos sean administrados bajo supervisión del Estado. Eso es lo que dice. Y acá no estamos hablando de ningún cambio o de ningún ajuste en materia de seguridad social. Hablo específicamente de, por ejemplo, controlar las prestaciones, hacer ajustes paramétricos. Eso no es. Eso es absolutamente distinto. Y quiero ahondar un poquito más en este tema. O sea, primero, separar. Acá estamos hablando exclusivamente del control del manejo. Se va a crear una superintendencia de pensiones que se va a encargar de eso. La cuestión de salud que él mencionaba ya tiene hoy una cosas superintendencia. distintas. Ya tiene una superintendencia, Claro, son cosas superintendencia de salud. distintas. O sea, por eso digo, las prestaciones, las cuestiones de salud son cosas distintas. Acá estamos hablando es única y exclusivamente de supervisión de fondos, nada más. Ahora bien, en cuanto a de los fondos de pensiones, en cuanto a la superintendencia, ¿qué es lo que plantea y cómo está esta estructura, ¿verdad? Acá, en cuanto a las inversiones, se establece, no quiero entrar en mucho detalle, pero sí límites máximos de qué tipo de activos, qué tipo de emisores. Acá lo único que se busca es diversificar los fondos. Justamente de ese dato que mencionaba acá el doctor, hablando de que el 65% de los recursos de IPS están en un tipo de instrumento en el sistema financiero. Eso es lo que realmente queremos evitar, diversificar, permitir diversos tipos de instrumentos de acuerdo a controles de calificadoras de riesgo, etcétera, ¿verdad? Pero ahora bien, en cuanto a eso, yo creo que se está malinterpretando el proyecto. Estamos hablando acá de dos cuestiones más adicionalmente específicas, comité de inversiones y un consejo asesor. ¿Qué es lo que van a hacer estas dos instancias? En cuanto al consejo asesor, es una instancia técnico-política que va a estar liderado por el Ministerio de Trabajo, integrado por el Banco Central y el Ministerio de Hacienda. ¿Qué es lo que van a hacer a partir de esta instancia? Acá se crea como un colegiado a partir del cual se va a establecer una especie de diálogo con todos los sectores, y a través de esta instancia se van a realizar estudios, monitoreo del funcionamiento de las cajas y eventuales propuestas o todos los ajustes que sean requeridos, justamente atendiendo a la preocupación en materia de seguridad social. Por otro lado está este comité de inversiones. Este comité de inversiones va a hacerse cargo de lo que hace rato les estaba diciendo, ¿verdad? Establecer criterios técnicos, criterios básicos en materia de finanzas, en materia de inversiones. ¿Y quiénes van a estar acá en este comité? Van a estar representados la Comisión Nacional de Valores, Ministerio de Hacienda, Banco Central, Ministerio de Trabajo, representantes, expertos designados por las cajas previsionales públicas y privadas. Ayer en la sesión del Congreso, de la Cámara de Diputados, hicieron una modificación que nos parece totalmente acertada. Incorporan ahí representantes de los jubilados, y de los trabajadores, sí, totalmente acertado. Y ahí es donde se van a discutir estas cuestiones técnicas en el sentido de que, por ejemplo... Que no estaba en principio en la ley. Que no estaba al principio y se incorporó, ¿verdad? En el sentido de que establecer límites máximos en qué tipo de activos se van a poder invertir. Y esa instancia, por último, un punto nomás que quiero destacar que me parece importante mencionar y reiterar, esa instancia va a tener poder de decisión en esto. Es decir, el superintendente no va a poder establecer o hacer ningún cambio en cuanto a los parámetros de inversión si es que este consejo no está de acuerdo. Doctor, no te olvides el punto porque te va a responder el diputado y después continuamos contigo, por favor, diputado. No, yo creo de que acá el doctor está haciendo como si fuera que está viniendo Corea del Norte o entramos en Kosovo acá en este tema.
Entonces, un asalto acá. Acá hay que entender bien de que lo que se está queriendo es supervisar esta cuestión. No es de administración ni de disposición siquiera. No es así el tema. Acá no es que se va a venir a tomar intervención el Estado en el tema del dinero de las cajas. Acá, y tiene, como dijo acá la compañera del Ministerio de Hacienda, dos funciones muy distintas, ¿verdad? Y cada uno, pero todo engloba el tema de supervisar. Y vamos a ser sinceros, ¿qué fiscalización hay sobre el tema de la caja? Ustedes, por ejemplo, no se van acá como van la caja bancaria, la caja municipal y el de la ANDE, el que se va, aunque sea nosotros, vemos el presupuesto en la bicameral del Congreso. Y el resto, nada. Y me remito a los hechos más, para que vamos a irnos lejos. Los antecedentes hablan por sí solos en esta cuestión de acá. Y acá nadie va a ir a disponer porque va a tener autonomía. Entonces lo que se está haciendo es, se está alarmando a la población, así como ahora lo está haciendo. No hay que alarmarle, el robo ni asalto no es cierto eso. Hay que someterse a esta cuestión para que tenga, te voy a decir, seguridad en la gente y que las cajas sea sostenible. Hay que dejar que sea sostenible, porque muchas de las cajas no son sostenibles y ustedes saben muy bien este tema. Sin embargo, hay algunos que otros, como por ejemplo el tema de la caja de jubilación del Poder Judicial, que tiene, te voy a decir, sin embargo, tienen superávit así, pero los jueces creo que se jubilan a los 75 años, ¿verdad? Una cosa de... No se quieren no jubilar. No se quieren jubilar, ¿verdad? Y bueno, y ese tipo de cosas, pero acá las funciones que va a tener, y ayer lo hice, yo hice una exposición, hice la defensa en la Cámara de Diputados, creo que 20 minutos, algunos me querían correr ahí, pero les expliqué uno por uno qué funciones tiene el tema de ahí, ¿verdad? Y también después propuse el tema de que se incorpore a los compañeros trabajadores y el tema de los... La patronal. Sí, de la patronal, el tema. Y bueno, yo creo que ese tema acá, y nadie puede ser, pero lo que ocurre es que hoy salimos por los medios de comunicación a mal informar a la gente, a desesperar a la gente, como si fuera que se va a tocar el fondo acá. Nadie va a tocar las cajas, va a seguir administrando y disponiendo, pero va a haber un control. Eso es lo que va a haber. Entonces, ¿por qué alguien va a tener miedo a este tema? Si todos acá somos perjudicados en esta cuestión acá, y está bien, alguien tiene que venir a controlar nada más, ¿verdad? Porque está hablando de mucho dinero, y no dejarle también en manos de unos cuantos, te voy a decir, forajidos que de repente hicieron cualquier cosa en la caja de ustedes. Vos mismos estás diciendo, ¿verdad? Acá en nuestra caja también. Y bueno, acá los muchachos, el que va a estar al frente de este tema, el que va a liderar en la administración de algunas cajas y a partir de ahora aportarse bien, muchachos, y hacer bien las letras, ¿verdad? Si no... Doctor Aquino, prepárate un punto más, voy a con el doctor Harley, vamos a una pausa y prepárate un puntito más para que te puedan responder también sobre eso. Doctor Harley. Bueno, realmente me va quedando poco que decir después ya de lo que pusieron los compañeros, pero sí quiero abogar porque este debate sobre algo tan importante sea un debate de altura. Acá no estamos hablando de bandas de criminales ni somos asaltantes tipo Prosegur. Acá somos paraguayos que estamos proponiendo algo para 10, 20 generaciones hacia adelante. Eso primero, o sea, mociono, doctor, que nos tratemos con respeto. Lo segundo que quiero ilustrarte, doctor, si me permitís, es lo que es la seguridad social. La seguridad social es la protección organizada por el Estado que comprende jubilaciones, pensiones, salud, subsidio, asistencialismo, tecoponato, todo eso es seguridad social. Esta ley no es de seguridad social, esta ley es de inversión de los fondos de las cajas previsionales. A eso se refiere esta ley. Nosotros tenemos, sí, lo vengo diciendo hace años, que crear un sistema de seguridad social que coordine salud, pensiones, vejez, riesgo laboral. Esa es la tarea pendiente. Esta ley es una partecita de la seguridad social. No puede ser tan pretenciosa y llamarse ley de seguridad social. Es una ley de inversiones. Como dije al principio, para que el contralor me respire en la nuca mientras yo, desde que me siento hasta que me levanto. Eso yo quiero, eso me va a dar tranquilidad. Porque si nos toca hoy administrar una caja y no hay contralor y mi consejo puede hacer lo que quiera, no voy a dormir más. Y eso no puede seguir. Tenemos que tener un órgano supervisor.
y no sé, apoyo fervorosamente este proyecto. Voy a hacer Acá, una pequeña pausa. Sí. hasta el Sí, 2015, pero me gustaría- el Sí, por eso quiero Congreso, hacer la pausa ahí. nosotros estamos Porque- disponiendo hasta el 2015, son por ejemplo, demasiadas dinero para la caja de afirmaciones. jubilaciones bancarias que es del impuesto de Son la demasiadas gente. afirmaciones falsas. Voy a hacer una pausita, doctor, y sobre ese punto a la vuelta, por favor, si puedes exponernos cuáles son las afirmaciones falsas para ir punteando, porque la idea es tratar de hacer como se hizo en la Cámara, en este espacio, ir punto por punto sobre tus dudas para que se pueda ir resolviendo, porque son las dudas de los jubilados, ¿verdad? Desde Finalmente. luego, si me permite Sí, hablar, cómo no. desde luego. Sí, ya lo hiciste, doctora, tampoco vaya a ser injusto conmigo. Yo no formo parte de la Sí. banda que está ahí, ¿eh? No, bueno, pero- vamos a la no, pausa y ya volvemos. pero- I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. Bueno, sin que nadie me rete, por favor. Bueno, me gustaría darle la palabra al doctor Aquino, que justamente sé que tiene mucho que responder, pero si de paso me podría responder también en realidad, además de los cuestionamientos o de las aseveraciones que ya están haciendo ellos, ¿cuál es su propuesta entonces? ¿Que las cajas continúen así, digamos, libres como el viento, que nadie controle? ¿O cuál es la propuesta, ya que esta no le convence? Claro, en absoluto nosotros estamos a favor de un ente regulador, de un ente de control. Tanto es así que el proyecto de ley elaborado con los aportantes, trabajadores, jubilados, empleadores, con asesoramiento del estudio jurídico Moreno Rufinelli de prestigio nacional e internacional, presentado por un diputado el 31 de mayo de 2017, un mes después de que haya presentado el Ejecutivo. O sea, tiene la misma antigüedad. Sin embargo, pregunto, ¿ustedes saben de la existencia de este proyecto? Se trató el miércoles pasado, por lo menos se mencionó que existe un proyecto, pero que no vale nada y que tiraron al basurero. No. Y El diputado también dice que sí, ¿eh? Yo sé. también, Sí, yo no, sé. a ellos le estoy preguntando, Sí, yo- diputado, y le voy a dar una respuesta política Sí. también a usted, diputado. Porque acá se habló del impacto político de la decisión y el costo político inclusive que tienen que asumir lo que están entrando y pretenden que antes de entrar ya esté concluido. Operativo, vuelvo a decir, el mismo operativo de Pero, Proseguro, doctor, donde esa- el tiempo inclusive pero, es doctor, importante. esa es una técnica hasta legislativa incluso, o sea, se presentan un montón bueno, de pero que proyectos y se va asuman, eligiendo que cuál. que asuman, Ahora, yo lo que no que entiendo, asuman, que ¿sabe qué digan? me preocupa, doctor? Yo tengo un abuelo jubilado Sí, bancario, ¿verdad? sí. Tengo parientes que están jubilados también. Lo que me preocupa es lo siguiente, cuando se dice abiertamente, nos van a robar la plata. Y porque están acá en los Pero, artículos. a ver, no. Y hay una atribución, por A ver. ejemplo, del superintendente, proyecto del Ejecutivo. Sí, sí, vamos sobre no ese, el claro. proyecto. Vamos sobre el proyecto que hoy decís que te va a robar la plata, digamos, que te va a tocar Claro. la plata. A ver, ¿qué Aprobado. dice ese proyecto? Claro. ¿Dónde dice? Dice, la superintendencia contará con amplias facultades para aplicar esta ley y apreciar los hechos y circunstancias que afecten a las entidades de jubilación y pensiones. Dice después, formada la convicción respecto de la existencia de y acá ya empieza un término bien ambiguo y vago, A ver. evento irregular relevante. Mala Evento gestión, irregular. Lo que mala pasaban organización. ustedes, por ejemplo. Relevante. 300 palitos verdes que se Sí. limpiaban en la caja. Por ejemplo, Uy, es un caja evento irregular. bancaria. Evento irregular relevante. Sí. Y dice más el siguiente artículo, sin perjuicio de la prerrogativa de la superintendencia de calificar los otros hechos, infinitos, en la forma establecida en el artículo precedente, este organismo estimará que existe un evento irregular relevante en caso de verificarse uno o cualquiera de varios de los Como siguientes. hoy se hace con los bancos. A, B, C, D. Por ejemplo, como A veces, funciona perdón. con los bancos. Hoy se hace con los Me pidieron que Sí, pero, argumente doctor, y ustedes a están ver. introduciendo nuevas afirmaciones. Escuche, por ejemplo, este No, no, último. yo no estoy haciendo nuevas afirmaciones, yo estoy contando lo que en la ley está hoy. No, pero En la ley está el hoy tema eso. es los poderes discrecionales de que va a disponer A ver, una persona. Doctor, hay una cuestión Dice, muy el importante. último artículo- Un ratito, doctor, aquí no, para que puedas continuar. Porque hay un punto que la gente tiene que saber que no estás mencionando. Si la ley no menciona algo, no se puede ejecutar. O sea, a ver, si la ley nos dice administración de los fondos, el Estado no puede administrar. Eso tiene que saber la gente porque es todo lo que sea en derecho público. Si no está expresamente escrito ahí, no está permitido.
pero existe en la administración lo que se llama el vaciamiento de poder. Si vos, no sé quién acá es el conductor principal, si al conductor principal se le dice, mire, usted a partir de este momento va a estar ubicándole a la gente, pero usted no va a hablar salvo que nosotros le indiquemos, pero tiene el cargo de conductor principal, pero ¿qué es lo que conduce? Pero Bueno, el gerente es el órgano administrador. no, le estoy tiene dando que- un ejemplo. Mire este último artículo, por ejemplo, donde dice, después de enumerar, después de que dijo otros hechos infinitos, Doctor, después de enumerar... Doctor, una pregunta muy concreta nomás, porque si no es un monólogo tuyo y tenemos que hacer algo más dinámico nomás. ¿Quién controla ahora mismo o quién preferiría vos que controle si no es esta entidad? y acá está la superintendencia. No, decime tu respuesta nomás. ¿Qué dice tu ley? ¿Quién va a controlar tu proyecto. fondo? Y va a controlar una superintendencia Está formada conformada. Este es el proyecto ajustado a la Constitución Sí. A Nacional. ver, ¿por quién está conformada esa superintendencia? Respondeme, doctor. Conformado Yo- por el yo te ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, por el ministro de Salud Pública y Bienestar Social, por el ministro de Hacienda y un representante de los trabajadores, un representante de los jubilados y un representante de los empleadores. Es un colegiado versus una... Y una más o está menos ahora en ese como es proyecto. ahora No, el- y un colegiado también es. No, No, es- el Ministerio de Salud. no, Yo quiero responderle no, a es esta verdad, relación este- a ese proyecto de ley que A le ver, está vamos mencionando. a diputado y después voy doctor. contigo, Carmen, Sí, por favor. perfecto. Sí. Sí, él hizo el proyecto de ley acá y mi querido hermano, yo te voy a decir algo. El miércoles pasado, el proyectista de la ley que está diciendo, el que estaba opinando, estamos discutiendo con él. Y él trajo una modificación que es con que es la composición de que yo ayer lo había puesto No se dentro del incorporó proyecto de esa ley. modificación a este Claro, proyecto por aprobado. supuesto. ¿Quién es el proyectista del otro? Y Ramón perdón? Romero Roa. Ah, no. Romero. Él por una cuestión de salud creo que ayer no vino, Sí, no está, no pero está. él participó el miércoles de la semana pasada con este tema de proyecto de ley. O sea, Se él adoptó recomendó la esa mayo- modificación, digamos. Claro, fue aceptado, por o sea, supuesto. y fue aceptado. Yo Mario tengo el Cáceres se hizo escrito cargo, de este tema. Entonces yo creo que es una falta de información totalmente y la definición que yo soy hace 27, 28 años abogado, doctor. Está demasiado claro este tema acá. No es una cuestión de venir a decir acá, de mal informar a la gente y de querer agarrarle cualquier una acá y aprenderse con definición. Y copiarse el asunto. Porque acá lo que pero ocurre es que mucha gente se está acá alarmando como si fuera pero que tampoco- se va a tocar su dinero. Y acá, disculpame, te No, voy a pero decir, hermano, tampoco acá una no vez- dice administración ni disposición del dinero. Tampoco es una cuestión de antigüedad en la abogacía, así es por eso yo No, tengo ya sé. 32 años Sí, de está bien, abogacía. pero yo soy te- A ver, dos Carmen, docentes por favor, y después universitarios. Sí. O sea, no, A ver, Sí, a ver, doctor. dos cositas nomás que quiero agregar a lo que estaba mencionando el diputado. Acá esto va a implicar un elemento fundamental. Esto va a ser transparente. Esto significa que el manejo de los fondos previsionales, los ahorros de todos los trabajadores van a ser manejados de forma transparente, lo cual implica también que cada trabajador jubilado, etcétera, van a tener todos los derechos y toda la información va a estar disponible. Va a ser un control del manejo de esto. Y por otro lado, en cuanto a todas las iniciativas normativas, o sea, ese no es el único proyecto. Hay diversas normativas que inclusive ya fueron aprobadas en el Congreso, diversas modificaciones de cartas orgánicas, como por ejemplo caja bancaria, es un ejemplo que me viene ahora mismo en mente. Lo que nosotros buscamos es establecer un mecanismo de diálogo y ese es el rol del Consejo Técnico Político que decía hace rato. Acá van a estar sentados estos tres ministros y van a sentarse a analizar con los técnicos y con los representantes de los sectores. Van a poder invitar a todos los representantes de los sectores a dialogar de cuáles son los próximos ajustes que hay que impulsar en materia de seguridad social. Por otro lado, en cuanto a la intervención en el Consejo Asesor de Inversiones, yo vuelvo a reiterar, acá ellos están representados. Esa va a ser la instancia que se va a encargar de hacer todos los ajustes en cuanto a límites de inversión. O sea, no es una cuestión de que solamente va a ser administrado por el gobierno va a agarrar el Poder Ejecutivo a administrar la plata, no. Además, el superintendente va a ser designado a través de una terna designada por estos tres ministros y finalmente el Poder Ejecutivo, el presidente en este caso, va a tomar la decisión. Y puede ser destituido por mala administración a través de una recomendación del Consejo. O sea, están todos los contrapesos y en cuanto a las facultades que mencionaba del superintendente, son facultades mínimas que necesita un supervisor del manejo de los fondos. O sea,
estas son cuestiones claves, son cuestiones básicas, cuestiones mínimas. Yo creo que acá estamos confundiendo las cosas. Pedro, Sí, yo quería enfatizar lo siguiente. El micrófono. vos tenés micrófono en mano, parece, ¿verdad, Pedro? Tienes... Quería Ahí. enfatizar tres cosas nomás, yendo a los ejemplos para que la gente entienda. 100 millones de dólares de Itaipú perdido de Cajubi. Caja bancaria, los pobres jubilados tuvieron que pagar con su haber jubilatorio el déficit que fabricó un administrador doloso. Más 18 millones del Más Estado. 100 mil millones de guaraníes que el Estado El tuvo Estado que poner tiene- después, Así. y no el Estado. Sí. Vos, yo, todos Sí, pusimos. son nuestros Ok. recursos. IPS década del 90, préstamos para criar avestruces, para comprar penthouse, para hacer lo que sea, de pseudo empresarios, préstamos directos que se dieron alegremente, década del 90. 3 ejemplos nomás. ¿Por qué? Porque no había control, no había supervisión. El doctor se alarma de la frase hechos irregulares relevantes. Hoy pueden haber hechos irregulares relevantes y nadie está diciendo nada. Necesitamos, Nadie va preso. Claro. sí, necesitamos un órgano Básicamente. que nos esté diciendo, mira, socio, estás poniendo tu plata más allá de los límites máximos de inversión en un banco o en una entidad riesgosa, no pongas ahí. Y yo puedo poner, pero ya es mi responsabilidad. Claro. Ya, yo conservo mi consejo autonomía, ya mi ha emitido su soberanía dictamen como por ahí. caja, yo conservo. Yo puedo hacer porque yo administro esa caja. Pese a la recomendación, uno Pese. puede hacer Claro, y, y después vo- Superintendencia y dice, voy a- "Mira, nosotros le y voy a recomendamos". quedar Claro, el dictamen, sometido- o sea, es un dictamen lo que hace. Voy a Sí. quedar sometido a la mordida de la superintendencia. Un superintendente de banco, de seguro, de pensiones, en ningún país del mundo es un tipo agradable. Tiene que morder, si no, no controla. Y tiene que aplicar sanciones. Y si tiene que intervenir, tiene que intervenir. No hay otra, es la única forma Es- de corregir deficiencias. Para que la gente pueda entender, doctor Aquino, esos 100 millones de dólares que se está hablando, o que se habló de que al cambio de hoy, pero vamos a redondear en 100. Eso básicamente fue comprar seguro de vida de gente que estaba por morir, ¿verdad? Creo que algo así era el negocio en aquella oportunidad. inversión. Claro. Porque nadie podía haberles dicho a ustedes, es una inversión de riesgo, no lo hagan. No había Claro, un mecanismo de control. está muy bien. Acá los representantes del gobierno presentan como que en el gobierno nunca hubo robo y que todos son castigados. En el Cajubi hubo robo, lo hemos perseguido durante 12 años y han sido condenados, no hay impunidad. ¿Recuperaron cuánto, doctor? Sí, en cambio acá lo... ¿Cuánto recuperaron, doctor? Perdón. Bueno, la recuperación después de 15 años, desde luego, no va a ser los montos que se fueron Bueno, por... y un puntito ahí. Y quiero contarle a la gente que si Cajubi llega a tener problemas, somos nosotros que ninguno trabaja ni Itaipú lo que va a poner para recuperar esa Y plata. tú- Sí, tuvimos pero vayamos ejemplos. a este... O sea, Cope gana por nada, a este O sea, Cope gana por nada, me deja. Sí, sí. Está muy bien, está muy bien. Interesante digamos, la postura que, No, lo que pasa es que toman no, ustedes. lo que pasa es que la gente No, no, se yo les tomo cuenta, postura doctor. luego. Está muy bien que Es tomen algo postura. cualquier otra caja A la donde gente no no, aportamos. lo que pasa es que vendo la gente no se como- les es como cuenta. independiente. La Está muy gente bien no que- sabe que la caja jubilado bancario se llevó 110.000 millones de Claro. guaraníes. Claro, y Y que cualquier caja que quiebre. al gobierno Que nadie pagó- le y que robó. pagó cualquiera que Al pagó. gobierno Una nadie cosita le nomás robó. que quiero agregar sobre lo que estás diciendo puntualmente, un ejercicio que nosotros estuvimos haciendo ahí sobre ese monto que hablas, que son más o menos 17 millones de dólares. Eso significa más cobertura a adultos mayores y, por ejemplo, va a significar más cobertura a 16.000 adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Que sin embargo hoy, por malas administraciones, nosotros estamos trasladando esos recursos a una caja, en el caso específicamente de la caja bancaria. Y ojalá no quiebre la caja municipal, que también Sí. tiene problemas, y ojalá no quiebren las otras cajas. Pero Toto, me permite una cosa, porque de repente el discurso de algunas personas es alarmista y es alarmar a la población al santo botón. Esta ley no toca aporte, no toca edad jubilatoria, no toca ninguno de los parámetros que hacen a la jubilación de una persona, no elimina prestaciones de salud, no quita terapia intensiva, al contrario, asegura los recursos para que cada institución, el IPS que a mí me compete, asegure que sus inversiones retornen para seguir proveyendo los beneficios que otorga. Acá no se toca, porque escuché por ahí se van a modificar los aportes, va a subir la edad jubilatoria. Eso es discusión de otro Hay un canasto, punto, de Toto, otro nomás. costal. Sí. Permitime que yo creo que la ley tiene dos partes, por lo menos lo que me tocó leer, ¿verdad? Una parte es la parte de control, que yo Sí. creo que me parece que todo, inclusive el proyecto también de ustedes también habla de un mecanismo de control, de una entidad de control. Pero hay también tiene una parte que habla de los recursos, de los fondos, donde dice básicamente que te pone como unos topes Sí. en qué tipo de Límites máximos rubros, de sociedades inversión. anónimas. Sí. ¿Es por ahí la preocupación, doctor, o no es por ahí tanta? Porque también es bueno que nos sinceremos, ¿verdad? Sí. Le pongo un solo ejemplo.
La mejor inversión, por ejemplo, de la Caja de Andes es el préstamo a sus afiliados. Es lo que le permite rendimiento. Con esta ley eso va a bajar al 20%. Pero no habla la ley de eso, doctor. no. Claro que sí, Sí, están los topes de yo- préstamo. A ver, Carmen, que está- explique el punto y le responde. Entonces, inmediatamente, y además le mete también en el sistema de riesgo bancario, con lo que deja de tener ese componente social que está teniendo las entidades previsionales y pasa a ser, ustedes mismos compararon con banco financiero, o sea, muere la Pero caja de jubilación pero y pensión pero método de como protección. seguridad social ¿Es un método de protección ese, doctor? y pasa a ser un banco, una financiera. No, pero digo que es un método de protección, porque entonces si vos estás mal en el sistema financiero, no vas a ir a comprar otra deuda, No o sea, te va a está impedir. más, es lo que le da el préstamo al afiliado de la Caja de Andes, es la más segura porque el descuento es de la propia, del propio salario y los rendimientos que le dan es lo más seguro que hay. tiene un tope. Justamente en el caso de Cajuy, si no hubiese existido préstamo a los afiliados, hubiese quedado ya sin fondo alguno. A ver, Pero, doctor, pero Carmen, yo, ¿quiere? pero Porque ya yo, me estoy yendo. Una- yo sí, IPS, dos cositas. porque préstamo a jubilado es una conquista social dentro de IPS. Sí. Yo no puedo proyectar el pago de tus beneficios y de tus hijos viviendo Ah, del bueno, préstamo a claro, los sí. jubilados. Yo tengo que diversificar mis inversiones, no vivir solo de préstamo a los Dos- jubilados dos por más cositas. bueno que sea. Sí, a ver, Eso no. Carmen, y después Sí. con el diputado antes del cierre. Dos cositas quiero agregar en el tema de específicamente la preocupación de Caja Ande. Acá de vuelta es un problema de información. Hay un régimen, un capítulo que dice régimen transitorio. Y eso es importante que todos los administradores de esta cuestión sepan. Eso se trata de que el proyecto de ley te dice, ok, cuando esta ley se promulgue, ustedes tienen, todas las cajas van a tener un plazo de 18 meses para estar listos para que a partir de ahora van a regirse por estas reglas. Es un periodo de gracia, Un digamos. periodo de transición. Claro. Durante ese periodo, estos son los parámetros. Y te dice, no sé, digo cualquier cosa, pues no tengo en mente los números. Sí, habla de 10%. 60% bonos, no sé, bonos de capital, tesoro, sociedad renta fija, anónima. renta variable, 20% crédito, lo que sea. Ahora bien, cuando venza ese plazo, a partir de ahora se establecen nuevos parámetros. Es simple la cuestión, es no poner todos los huevos en una En la misma misma canasta. canasta. Solo eso. 500 millones de dólares debe el Estado a IPS. 500 millones de dólares y ustedes lo presentan como que el gobierno es el más confiable para manejar Bueno, los pero fondos. bailaban 300 palos en la caja de Cajuy, no sé si son los más confiables también ¿Con ustedes. qué? ¿Y cuántos Doctor, robos sí, hubo en el país? Sí, pero hay De forma de rutas, controlar. después, Hay forma de controlar, la ley tiene que estar para Claro. eso. Pero estamos hablando de claro. caja, no de Pero estamos ruta. hablando de dos cosas muy Estamos hablando distintas, de todo, No, yo solamente quiero decir el tema. Acá es sabido, es un IMWP que en una caja donde se maneja, muchos de los que sacan préstamos están piden todo convocación de acreedores, gente que gana mucho dinero. Hay que ponerle tope y en todos lados se pone tope a esta cuestión. O si no va a ser también un descalabro de esta cuestión, ¿verdad? Tiene que haber un control. Y Diputado, con gracias relación por al, venir, con relación al régimen... Aquino, gracias. ¿Perdón? Gracias por venir, estamos quedando sin Sí. tiempo. No, Y ahí está sí que ni si viene la superintendencia, ni Sí. si vienen todos los jubilados, vamos a poder continuar, pues nos echan a todos. Gracias, Carmen. Pero Muchas muchísimas gracias a gracias. ustedes. Gracias, te vamos a seguir hablando de esto en la radio, mañana te voy a llamar. Yo creo que doctor. tenemos que continuar también acá. en otro Sí, programa. sí, lo vamos a Quedó hacer corto sin nomás. duda acá porque hay un capítulo larguísimo Segunda que hablar. parte. Vamos a Todavía hacer va nosotros al una Senado. pausa, le pedimos a nuestros invitados en la cordialidad, por supuesto. Nadie me reta a mi pausa y ya volvemos. Gracias. Eso es que no pregunté. Bueno, estamos volviendo, me dice Carlos Peralta, Sí. que hay una conferencia de prensa también sobre este tema mañana. Vamos a seguir insistiendo porque hay muchas dudas por parte, sobre todo los jubilados que reciben una información directamente con un mensaje, ¿verdad? Nos van a sacar la plata y es lo que tenemos que hablar y también disipar nuestras dudas. Felipe leyó el proyecto de ley, se va a debatir ahora en Cámara de Senadores, Claro. si hay modificaciones, vuelvo a origen, o sea, hay todo todavía un movimiento ahí interesante sobre este proyecto de ley que es importante. Mira. Y también en algún momento tratar el tema de cooperativas. Claro. O sea que recién, yo había tuiteado este tema, y la cantidad de tweets Claro. es de Ya me dicen, desconfianza. pero me están acá. De desconfianza. Me están Porque volviendo es loco. interés Bueno, vamos a directo. encontrar Claro. mañana. Chau, chau, chau. Chao, chao. Chau, chau.